pero este medio ayuno pues lo estamos ofreciendo no para que Dios haga nuestra voluntad, sino para que Dios haga su voluntad y que nos ayude a nosotros a aceptarla independientemente cuál sea esa voluntad. Amén. Si podemos abrir nuestras Biblias, me acompaña a Libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17. Capítulo 17, verso 17. Cuando lo tenga listo, me da un fuerte amén. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso 17: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Amén, lo repetimos. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Inclinamos nuestro rostro. Amadísimo Señor, te pedimos que añadas bendición a tu palabra, que como siempre, Señor, que tenemos la oportunidad de predicar tu palabra, que esa palabra sea, Padre Celestial, como semilla y nuestro corazón como tierra fértil que pueda dar frutos al 100%. Renuncio, Señor, a cualquier conocimiento humano y me dejo en total control de tu Espíritu Santo, que sea Él el que transforme mis palabras y use mis labios, Señor, para que puedas ministrar a nuestras vidas. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos en acción de gracias. Amén y amén. Podemos tomar asiento. El propósito de este mensaje, mi amado hermano, es que podamos aprender que en medio de toda circunstancia adversa, Dios siempre tiene propósitos, aunque nosotros no los logremos dimensionar. Él siempre va a manifestar su poder, porque sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. La Biblia está llena de muchos milagros. Relata milagros en el Antiguo Testamento y nos relata milagros en el Nuevo Testamento, milagros y prodigios que hizo nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio. Por eso hemos llamado al mensaje de esta mañana, hemos llamado un milagro en la adversidad. Creo que usted y yo no estamos exentos de esas adversidades, independientemente cuál fuese la adversidad, si estamos pasando un periodo de prueba en la salud, si estamos pasando un periodo de prueba en la economía, en nuestra economía, si es un problema familiar, una adversidad familiar con los hijos, quizás en droga, quizás en la rebeldía, pero todo esto nos roba la paz y la tranquilidad que como hijos de Dios debemos tener. La cita que hemos leído, para ponerlo un poquito en el contexto, es cuando inicia el ministerio uno de los grandes profetas. En lo personal admiro mucho al profeta Elías, porque este profeta, cuando fue llamado a ministrar la palabra del Señor, a ejercer profecía, también durante su ministerio, él enfrentó altos y bajos en su estado anímico, que usted y yo lo hemos pasado alguna vez. El profeta Elías un día había derrotado a 300 o 450 profetas de Baal y al día siguiente quería suicidarse. Entonces esos estados anímicos muchas veces nosotros también los pasamos. Las pruebas son tan grandes, hemos visto que Dios nos ha sacado de donde nos haya traído el Señor, pero ha hecho un milagro en nosotros. El hecho que usted y yo estemos esta mañana aquí glorificando su nombre es que ya somos salvos, y ese es el mayor milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero volviendo a lo del profeta Elías, él afrontaba esos estados anímicos. Usted y yo, cuando llega la prueba, también empezamos a dudar. Nuestra naturaleza humana aflora, nuestra naturaleza humana se quiebra al saber de que estamos enfrentando un problema. Ofrecíamos esta jornada de ayuno y oración también por nuestros enfermos, los enfermos de nuestra organización, de nuestra iglesia, aquí local. Y cuando la enfermedad toca a la puerta de nuestras vidas, cuando la enfermedad toca y es una enfermedad fuerte, es una enfermedad terminal, como se llama, nuestra naturaleza humana aflora y empezamos a quebrantarnos ante esa noticia que nos ha dado el médico, ante esa noticia que nos ha dado como resultado de los análisis clínicos. Cuando el profeta Elías llega
llega a una ciudad que se llama Sarepta, que significa taller del orfebre. El orfebre es la persona que trabaja el oro y lo funde y lo talla. Como usted y yo estamos en ese taller, porque a cada momento nosotros estamos siendo fundidos, estamos siendo transformados, y el Señor está trabajando y está haciendo en nosotros una joya. El profeta llega a la casa de la viuda. Curiosamente, la escritura no nos da el nombre de la viuda y no nos da el nombre del hijo de ella. Pero esta ciudad de Sarepta está ubicada entre Tiro y Sidón. Y estaba pasando una sequía terrible, estaba habiendo una hambruna. La viuda, ya usted sabe la historia, tenía solo un poquito de harina y un poquito de aceite para cocinarse la última torta de pan. Andaba recogiendo leña cuando encuentra al profeta, y el profeta, enviado por Dios a la casa de esta viuda para obrar el poder, llega y le dice que le dé de comer. Ella le explica, nunca le dice que no, pero sí le da, como diríamos en español actualizado, le da un update de su situación, le da un contexto de lo que ella está atravesando en ese momento, que no tiene nada, y está decidida. Ha tomado ella una decisión basada en sus circunstancias. ¿Y esa decisión cuál es? Cocinar, ir a traer leña, cocinar una torta y abandonarse ella y su hijo para morir de hambre. Muchas veces las situaciones nos llevan a frustrarnos, las situaciones nos llevan a ese sentimiento de impotencia, ese sentimiento de frustración, de no poder resolver bajo nuestras propias fuerzas o bajo nuestras propias capacidades, no poder darle solución a la situación adversa que estamos atravesando. Y la viuda había tomado esa decisión, que quizás usted y yo más de alguna vez nos hemos puesto en esa posición, abandonarnos. Mi abuelita tenía un dicho y decía: muerto el perro se acaba la rabia. Y muchas veces nosotros decimos que con morirnos se soluciona el problema. Si es un problema económico, que nos van a embargar; si es un problema de salud, el cual el médico ha dicho: estás en la última etapa, en la etapa final. ¿Cuál es nuestra decisión? Ok, abandonarnos, pues aquí ya yo no puedo hacer nada, no hay solución. Y algunos quizás, como el profeta Elías más adelante, quisiese quitarse la vida a manos propias y así resolver el problema. Pero yo puedo ver en la porción que estamos leyendo, y por cuestiones de tiempo vamos a correr un poquito, el primero punto que yo puedo ver, que hay un punto crítico. Si usted me acompaña aquí en el verso que hemos leído, 17, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo. ¿De quién está hablando? ¿Quién cayó enfermo? El hijo de la viuda. Cayó con una enfermedad. El profeta Elías, en todo el tiempo que estuvo con ella, se habla, algunos teólogos definen el tiempo de duración que él estuvo, de estadía de él con la viuda y con la familia, de 2 años y medio aproximadamente. Entonces, durante esos 2 años y medio, desde que el profeta llegó, seguía la crisis de hambruna, pero Dios siempre tuvo provisión para ellos. Siempre hubo aceite, siempre hubo harina, y no se acabó hasta que llovió, porque la sequía era tan grave. Dios estaba utilizando esta circunstancia para hacerle ver al pueblo de Israel que Él seguía siendo el Dios todopoderoso, su Dios. Entonces dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa. Estamos hablando de la viuda, el hijo de la viuda. Y como repito, curiosamente no se da ni el nombre de la viuda ni el nombre del hijo, porque no nos interesan los nombres, nos interesa lo que Dios hace a través de ellos y de esa circunstancia. Cae grave de una enfermedad tan grave que no quedó en él aliento. Esto de que no quedó en él aliento se puede traducir de que murió. Habían pasado por una gran sequía, una hambre, una hambruna. Quizás usted y yo hoy estemos pasando esa sequía en cualquier área de nuestra vida. Quizás estamos pasando esa sequía por falta de salud, estamos pasando esa sequía por falta de recursos económicos, y nos estamos cada vez, tapamos un hoyo, abrimos 2 y tapamos 1, y así vamos, y al final estamos con más hoyos que la ciudad de Soyapango, para los que son del Salvador. Y eso, al final de cuentas, nos produce una angustia, nos produce un sentimiento de frustración de no poder solventar esas necesidades. Cuando los tratamientos en una enfermedad no están
causando el efecto deseado, no están llegando a restablecer la salud, también nos da frustración. Decimos, hasta aquí voy a llegar. Aquí no, el médico ya no puede hacer, y buscamos otro médico, y la situación, en lugar de mejorar, se va empeorando. La viuda había pasado por esto, habían pasado por esa sequía, por esa hambre. Ahora la enfermedad toca la puerta. Ya no solo era la parte material de no tener que comer, de no tener cómo comprar o adquirir ese alimento material, sino que ahora llega la enfermedad. Quizás usted también, igual que yo, en algún momento de nuestra vida hemos pasado por eso. Estamos sirviendo, estamos buscando más del Señor, estamos haciendo el triángulo del éxito: congregación, lectura, oración. Y aparte de eso, que estamos buscando más del Señor, la adversidad toca a nuestra puerta. Probamos con la enfermedad. Estamos enfrentando como organización una ola, se puede decir, de enfermedad, de cáncer. ¿Cuántos hermanos nuestros están con cáncer, enfrentando esa enfermedad o esa prueba? Y qué bonito que ese sea instrumento para un propósito de Dios. ¿Y cuál es ese propósito? Que usted y yo estemos esta mañana unánimes, como decía la alabanza, buscando de Él, implorando a Él, suplicándole a Él compasión. La Biblia nos relata de que hay 3 formas de lograr un milagro. Primero es por la fe de los hermanos, por la fe de los amigos. El paralítico, los amigos rompieron el techo para poder bajar al paralítico y llegar hasta donde estaba Jesús y poder entrar y robar un milagro. Hay otra forma de robar un milagro, es a través de la fe de cada uno, del que está pasando la prueba, si la fe es grande. Jesús, cuando concedía el milagro, decía: hágase según tu fe. Pero también, y yo creo que la más poderosa, es cuando el Señor hace milagros por pura compasión, sin que nadie lo pida. Y eso es lo que nosotros esta mañana quisiéramos, o personalmente quisiéramos esta mañana, es suplicar compasión a Dios, que tenga compasión de nosotros, que tenga compasión de esa enfermedad, de esa situación adversa que estamos atravesando. Al principio enfermó, pero se agravó casi para morir. La Biblia dice que quedó sin aliento. Más adelante usted va a ver de que el profeta Elías le dice: mira, tráelo. Él ora, implora a Dios, a Jehová, y el niño es sanado. Este es el único hijo que tenía la viuda, su único hijo. Por tanto, la esperanza, su fortaleza, por quién vivir, terminar de criar a su hijo, era lo que movía a esta madre desesperada, que estaba en un estado de viudez, pero ella, movida por terminar de criar a su hijo, para que su hijo un día también fuera la parte provisora para su vida, en su vejez. Nosotros hemos en algún momento de nuestra vida hemos tenido eso. Como segundo punto, yo puedo ver que hay sentimientos afectados. Cuando la situación adversa toca nuestra vida, lo primero que aflora son nuestros sentimientos. Mencionamos al principio, la adversidad mueve esos sentimientos, y uno de esos sentimientos es la frustración. Cuando su oración quizás no encuentra eco, porque siempre que nosotros pasamos por una situación difícil, queremos que Dios obre ayer. No quisiéramos pasar ni el inicio de esa situación adversa, y mucho menos el proceso que esa situación lleva, porque hay un proceso que tiene un propósito de Dios. Muchas veces, como consecuencia de nuestra mala vida, que no nos cuidamos, por supuesto que va a traer una consecuencia letal para nuestra salud. Somos templo y morada del Espíritu Santo, dice la palabra, y nosotros tenemos la obligación de cuidar este templo, de ingerir un alimento sano de acuerdo a nuestro nivel de vida. A veces asociamos las pruebas con nuestro pecado, y esto también lo podemos comprobar con la situación difícil que atravesó Job. Job, cuando perdió todo, que en un día había perdido sus 10 hijos, sus 7 varones y 3 hembras, había perdido todas las posesiones económicas que él tenía, que era uno de los hombres más millonarios, quizás el más millonario en ese tiempo en el oriente,
Y en un día había perdido absolutamente, quedando en la miseria. Y tenía 3 amigos, 4 amigos para ser específico. Y los 3 amigos primeros critican la situación de Job, actual de Job, a través de esa enfermedad, porque le llega una lepra, pierde todo. Y dicen que ese es como consecuencia, lo primero que dicen los amigos es consecuencia de pecado. No, Job está en pecado y por eso Dios le ha mandado ese castigo. Ese es un castigo. Y no es siempre eso como consecuencia de pecado. Las circunstancias adversas en su mayoría llegan para que Dios manifieste su poder, para ver que nuestra fe sea fortalecida. No nuestra fe en nuestras capacidades, sino nuestra fe en un Dios todopoderoso, que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Un Dios sanador, un Dios proveedor, como lo dice su palabra. Este concepto de que llega como consecuencia de pecado, también en otras circunstancias en el Nuevo Testamento, en algunas parábolas o en algunos milagros que Dios hizo, la gente criticó a la persona que estaba enfrentando esa situación adversa como consecuencia de pecado. El paralítico o los ciegos que sanó el Señor también decían, bueno, por pecado de sus papás o por pecado de ellos mismos. Pero ¿quién obró el milagro? Fue nuestro Señor Jesucristo. Fue esa circunstancia para obrar y demostrar el poder que Dios tiene, que ha tenido siempre. Así que usted, su situación adversa esta mañana no es la excepción. Quizás y solo quizás no sea como consecuencia de pecado, simple y sencillamente sea para que Dios manifieste su poder, para que Dios manifieste y fortalezca la fe suya, de su familia y de nosotros que somos sus hermanos en esta congregación. Porque muchas veces dudamos, estamos aquí religiosamente congregándonos, pero no tenemos esa fe bien establecida, no tenemos esa fe bien fundada o fundamentada en el Señor. Saber que no somos nosotros los que tenemos la capacidad de resolver cualquier situación, sino que es Él de quien dependemos, de Dios, quien Él ya hizo el mayor milagro, como le decíamos al inicio, ya hizo el mayor milagro en nuestra vida, es darnos vida eterna y salvación de nuestra alma. Es el mayor milagro. Lo de que venga de ahí para acá, eso es añadidura. Y Dios siempre va a querer lo mejor de nosotros, como nuestro papá. O usted como papá no quiere lo mejor para sus hijos. Jamás va a querer que sus hijos pasen ningún tipo de situación adversa. Y si está en sus capacidades, usted lo va a hacer el sacrificio. Si es una prueba económica para darle estudio a sus hijos, usted se va a sacrificar, va a trabajar extra, va a hacer overtime o tiempo extra para poder sufragar esos gastos. Igual Dios, imagínense qué tanto nos ama Dios, que Él dio a su único hijo para que muriera por nosotros, por nuestros pecados, y darnos así salvación y vida eterna. Entonces, si Él dio a su único hijo, ¿quién no va a poder hacer más? Para que usted y yo tengamos sanidad, para que usted y yo resolvamos problemas económicos, para que usted y yo no pasemos esas situaciones difíciles. Pero todo es un proceso y todo tiene un propósito. Nunca olvidemos esa parte de que todo tiene un propósito. Fortalecer nuestra fe, nuestra dependencia de Él, que le busquemos más en oración, porque cuando estamos en bonanza, hasta nos olvidamos de orar. Son las circunstancias adversas las que nos llevan a buscar la presencia de Dios y poderle robar un milagro. En repetidas ocasiones, cuando he tenido la oportunidad de predicar, que Dios a través de nuestro pastor me ha dado el privilegio de predicar, he mencionado cuando pasé el problema de salud. Y yo no tenía hábito de orar, y con esto no quiero decir que hoy tengo un gran hábito y que soy un gran orador. Pero en ese tiempo, en el 2006, yo no tenía hábito de orar. Sí, unas 2, 3 palabras, ok, Señor, gracias por este día, y pum, ya me dormía. Pero cuando yo me diagnosticaron cáncer en el pulmón izquierdo, comienzos de cáncer, mi vida yo me quebranté, pues, mi vida se vino abajo, todo se derrumbó, como dice una alabanza por ahí, dentro de mí. Y uno piensa lo peor, y uno dice, bueno, hasta aquí llegué. Pero ¿qué hizo Dios en ese periodo de enfermedad? Me obligó a llevarme a buscar de Él, a tener esa intimidad con Él. Muchas veces yo me recuerdo oraba 5 minutos y a los 5 minutos yo me dormía. Me quedaba dormido porque se me agotaban las palabras, no tenía ya que pedir, porque esas son las oraciones de pedir y tal, Señor, dame, dame, dame. Pero a través de esa enfermedad logré desarrollar un tiempo de oración, un tiempo de intimidad con Dios, buscándolo a Él a solas en la intimidad,
iba de 5 minutos a hora y media estar hincado. Muchas veces ya no tenía que decir, pero igual seguía hincado, quebrantado, llorando, derramando mis lágrimas, postrado en el suelo, por puro gozo de estar en la presencia del Señor, con la necesidad de que Él me diera ese milagro de sanidad en mi vida. Y ese es uno de los propósitos. ¿Está usted buscando la intimidad con el Señor? ¿Está desarrollando esa oración? Que si estamos atravesando un periodo de prueba, capitalicemos esa prueba y veámosle el lado positivo. Nosotros tenemos que desarrollar esa intimidad con el Señor, esa dependencia de Él, y saber de que todo tiene un tiempo y Él siempre va a obrar en su tiempo, en el tiempo de Dios, aunque nosotros nos desesperemos, aunque nosotros nos impacientemos, aunque nosotros querramos el milagro para ayer, queramos solventar la situación para ayer y no pasar ese periodo. Pero dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, otro dicho de mi abuelita. Y es verdad, en tarde o temprano el Señor va a obrar, va a tener misericordia en nuestra situación y va a obrar ese milagro que nosotros estamos clamando tanto. Pero no olvidemos la parte de intimidad con Él. Número 3, nuestro Dios es un Dios de milagros. El primer paso, y aquí Elías nos da la clave, si me acompaña el versículo 21. Versículo 21, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que me hagas volver el alma de este niño a él. Clamor, lo que nos une esta mañana en esta jornada de ayuno, de oración y ayuno, a usted y a mí. Clamar no es un hecho solo de gritar o de palabreríos. Es establecer una relación con Dios a través de la oración. Es implorarle, pedirle, suplicarle, rogarle de que obre un milagro. El primer paso es clamar a Dios. Elías clamó a Jehová. El segundo, que es fundamental, es creer que Dios va a obrar y va a oír nuestras oraciones. No hacer oraciones estériles dudando de que, a ver si Dios, por si Dios voy a orar, por si Dios quiere voy a orar. No. Fíjese que estaba leyendo que la fe es creer que Dios lo va a hacer. La duda es saber que hay un fracaso, dar por la situación por fracaso. Entonces, ¿qué tiene usted? ¿Duda o fe? Si usted tiene fe, va a creer que Dios va a obrar. Y eso, la fe es ¿sí me ayuda? La certeza de lo que no se ve y de lo que se espera, parafraseando lo que es la fe. Entonces, ¿qué tiene usted? ¿Tiene fe? Entonces usted tiene que ver lo que no está hecho todavía como que si fuese, y creer que así va a ser, y creer que Dios lo va a hacer, no usted. Entonces, cuando nosotros oramos, cuando nosotros suplicamos, cuando nosotros pedimos a Dios con fe, esperando y sabiendo que Dios va a actuar, Elías llegó a la presencia de Dios sabiendo que Dios iba a obrar, que Dios iba a escuchar sus milagros, porque si no, quizás Elías no lo hubiera hecho. Pero si Dios lo había mandado a esa ciudad, lo había mandado para que tuviera un refugio temporal en ese periodo de prueba, lo manda a un lugar, como quien dice, a la boca del león, porque ahí también vivía su máxima enemiga. Si él hubiera dudado en ese momento, ¿cree usted que Dios hubiera obrado? Pero Dios conocía el corazón de Elías, como conoce su corazón y mi corazón. Y sabe que si estamos aquí, no lo estamos haciendo de una forma religiosa, sino que lo estamos haciendo de una forma confiado y con fe. Confiado que Él va a obrar y con fe de que Él va a obrar en el tiempo de Él. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las suyas y a las mías. Pero eso no impidió que él orara fervientemente para que Dios oyera esa oración. Más adelante Elías ora para que llueva y la lluvia llega. Y no porque Elías oraba, era a propósito de Dios, pero Elías era el instrumento para que aquella nación, para que aquella población viera que Dios es el único Dios, que no era Baal el que hacía llover, sino que era Dios. Igual que ahora, no es el médico el que va a dictaminar la sanidad en nuestro cuerpo, es el poder de Dios. Pero si nosotros estamos enfocados y centrados de que es Dios, que tenemos un Dios todopoderoso. El lugar secreto precede a la bendición en público. Verso 23, si me acompaña rápido, por favor. Verso 23.
Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. El niño había muerto. El aposento era el lugar donde Elías estaba descansando, su cuarto, pero de ahí lo llevó hasta la presencia de su madre, después de haber orado, de haber intercedido en oración a Dios y haber orado por él. Elías se lo lleva a su madre y le dice: no te preocupes, tu hijo está vivo. Estos milagros, ¿qué hicieron en la viuda? Fortalecieron su fe. A pesar de que ella había sido criada en un pueblo donde se adoraba, la idolatría era el pan de cada día, adoraban a Baal, pero ella tenía conocimiento a través del oído de que los israelitas, el pueblo de Dios, los hebreos, tenían un Dios todopoderoso, porque para ella no fue algo sorpresivo que Elías llegara y que Elías era un hombre de Dios. Ella le dice varón de Dios, o sea, sí sabía que era una persona enviada por Dios. Ella tenía conocimiento. Tal vez no profesaba la fe judía en ese momento, porque movida por la influencia donde ella se había desarrollado y había crecido, pues en una costumbre pagana, idólatra. Entonces, pero con la presencia de Elías en su casa, ella logra confirmar lo que había oído de ese Dios de los hebreos, ese Dios de los israelitas. Ahora ella lo estaba viviendo: un Dios provisor, un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso, un Dios que levanta muertos. Su hijo acababa de ser levantado y ahora el profeta, el varón de Dios, lo estaba entregando en sus manos vivo y sano. Cuando nosotros buscamos a Dios en la intimidad, Él siempre va a obrar ese milagro en público. Y es nuestra obligación testificar de esos milagros. El compromiso que debemos tomar esta mañana es que cuando Dios obre ese milagro, poderlo gritar a voz en cuello a los cuatro vientos, decir: Dios obró mi milagro, Dios escuchó mi súplica, Dios escuchó nuestras oraciones. Ese es el compromiso, para que los que no conocen de Dios puedan saber de que hay un Dios todopoderoso que sigue haciendo milagros, no solo como un cuento o una leyenda. Sigue teniendo el poder de ayer, hoy y siempre, dice la palabra. No son cuentitos que la Biblia, para entretener a los niños cuando están pequeños, te voy a leer la historia de Sansón o te voy a leer una historia. No, Dios sigue siendo ese Dios todopoderoso, nuestro Dios. Los milagros dan testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Ese es el propósito de testificar, que Dios sigue teniendo el mismo poder. Toda la situación fue una nueva oportunidad para Elías y para la viuda, pues su fe se fortaleció y se convencieron con los nuevos prodigios que Dios estaba obrando. Ese es el propósito de las situaciones adversas en nuestras vidas: fortalecer nuestra fe. Yo desconozco si hay alguien más enfrentando un problema de salud, si hay alguien más enfrentando problemas, pero creo que igual que yo estamos todos con diferentes tipos de circunstancias en nuestra vida adversas. Y cuando nos congregamos, cuando nos unimos, nos identificamos con los problemas o circunstancias adversas de los otros, porque nadie está exento a pasar eso. Entonces nuestra fe se ve fortalecida, nuestras oraciones ya no tienen techo y suben a la presencia del Señor. Pero cuando venimos de una forma, decía al principio el pastor cuando ofrecíamos este ayuno, la actitud con la que nosotros buscamos es: Dios quiere que también nosotros busquemos, nos revisemos, escudriñemos nuestra vida, nuestro interior. ¿Qué tenemos que ofrecerle al Señor en el altar del sacrificio? Malas actitudes, dudas, pecadillos ocultos, chambres. ¿Qué frutos queremos ofrecerle al Señor de una verdadera transformación o de una verdadera nacimiento, de un verdadero nacimiento como hijos de Dios, para los que somos salvos? Esta mañana quisiera compartir con ustedes la conclusión a la que yo llegué leyendo todo esto. Recordar que las situaciones se ponen más difíciles aún cuando dudamos. Así que no dude para que las situaciones puedan ir mermando. Dios se hace más grande según la circunstancia. Cuando más grande es el problema, más grande es la manifestación de Dios. Cuando más imposible sea, cuando ya el médico diga: mire, hasta aquí llega la ciencia, hasta aquí podemos hacer, hasta aquí puedo darle un tratamiento, de aquí no podemos hacer más, resígnese. Y aquí, bueno, perdóneme la expresión, pero aquí los médicos son más pelados, porque aquí le dicen: mire, usted se va a morir.
No se muere la enfermedad sino de la impresión o de la noticia, de la forma en que se la da el médico. Pero nosotros tenemos que estar fortalecidos. Si vamos a ir a pasar consulta porque alguna enfermedad nos está inquietando, hagámoslo primero orando, pidámosle al Señor que obre ese milagro y luego enfrentemos lo que el médico tenga que decir, pero Él no tiene la última palabra. La Biblia me enseña que la última palabra la tiene Dios. Y si vamos confiado en esa última palabra de Dios, pues todo va a ser para bien. Romanos 8:28 nos enseña a nosotros de que para los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, para los que conforme a su propósito somos llamados. Dios siempre va a ser nuestro sanador, nuestro Jehová Rafa, siempre va a ser nuestro proveedor, siempre va a ser nuestro salvador. Busquemos a Dios en la intimidad y veremos su gloria y poder manifestándose diariamente en nuestra vida. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Amadísimo Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor, el cual esperamos, Señor, que esa palabra sea de esperanza, de aliento, Señor, para un pueblo, para una congregación, Señor, atormentada por la enfermedad, atormentada por la crisis, Señor. Esperamos un milagro en medio de estas circunstancias adversas que estamos enfrentando hoy por hoy, Señor. Sabemos de que para los que te aman a ti, todas las cosas nos ayudan a bien. Confiados en esa promesa, Señor, es que esta mañana nos hemos congregado y hemos cambiado nuestra actitud y hemos venido con una actitud, Señor, de barro para ser transformadas, Señor, por tus bellas manos. En Cristo Jesús oramos en acción de gracias. Amén y amén. Vamos a dar inicio a nuestro periodo de oración. Amén. Así